supongo que se irán agregando algunos más después. Bueno. Voy a traer Bueno, ya vamos sacándonos un poco de ropa. Bueno, yo arranco. Bueno, ya se han unido algunos más. Buenas tardes. Bueno, la idea es que hoy ya empecemos con la parte de probabilidad, que es lo que va a unirnos con la última parte, que es la parte de inferencia. Serían los dos temas que quedarían para tratar. Con respecto a la probabilidad, todo lo que es cálculo de probabilidad, nosotros lo vamos a hacer con Excel. Así que ustedes van a ver que tienen algunas tablas y demás de probabilidad cargadas, pero si podemos acceder, como ya hicimos en la primera mitad, a trabajar con Excel, lo seguimos haciendo a todo con Excel. Primero, antes de entrar a lo que es directamente el cálculo de probabilidades, para ubicarnos, que sepamos de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos del concepto de probabilidad, es un término que en realidad es bastante, digamos, común en el uso coloquial. Cuando nosotros hablamos, muchas veces mencionamos la palabra probabilidad. Cuando nosotros decimos que algo es probable, en realidad estamos diciendo cuán posible es que algo ocurra. Bueno, eso en realidad es lo que mide la probabilidad. La probabilidad lo que va a medir es cuál es la posibilidad de que algo ocurra. Por eso vieron que a veces uno escucha, hoy hay un 40% de probabilidad de lluvias. En realidad nos están diciendo que de cada 100 días como el de hoy, en 40 de ellos llovió. Cuando hablamos de porcentaje, acuérdense que lo que están haciendo mención es de cada 100 ocurre tantas veces.
Lo que nosotros vamos a ver son otros cálculos de probabilidad. La probabilidad se calcula siempre sobre eventos o sucesos que se llaman aleatorios. ¿Qué quiere decir que un evento o suceso sea aleatorio? El concepto de aleatorio tiene que ver con un suceso que puede ocurrir de diferentes maneras. Nosotros sabemos cuáles son esas diferentes maneras en que puede ocurrir el suceso, pero no sabemos en cuál de esas maneras va a ocurrir hoy, digamos. A ver, yo prefiero explicárselos con ejemplos sencillos y después vamos a ir directamente al área más nuestra. Cuando todo lo que, todos los hechos pueden ser de dos tipos, se llaman así en estadística, determinísticos o aleatorios. Un suceso, un hecho, un evento es determinístico cuando yo antes de hacerlo ya sé lo que va a pasar. O sea, si yo me tiro del techo de mi casa, yo sé que me voy a lastimar. ¿En qué grado? No sé, me puedo quebrar, me puedo matar si me pego en la cabeza, pero yo sé que si me tiro del techo de mi casa me voy a quebrar, no voy a volar. Entonces, el hecho es determinístico. Si haces tal cosa va a pasar esto. Eso es un hecho determinístico. Ahora, un hecho aleatorio es un hecho que puede ocurrir de diferentes maneras, pero nosotros no podemos saber de antemano de qué forma va a resultar. Típico ejemplo, cuando los que les ha tocado ser colportores y les ha tocado ir a vender libros en el verano o en el invierno en algún lugar, cuando ustedes se enfrentan a una casa que no tienen ni idea quién vive adentro ni nada, ustedes van a golpear una casa, no saben lo que va a pasar, pero saben que la persona de adentro puede comprarles, puede no comprarles, puede mostrarse simpático, puede tratarlos mal, o sea, hay un montón de posibilidades cuando uno golpea una puerta. Dentro de esas posibilidades va a estar lo que ocurre finalmente. Esos son los hechos aleatorios. No son tan difíciles porque por ahí, cuando nosotros escuchamos tema probabilidad, tema aleatorio, todo eso lo ligamos mentalmente a todo lo que es azar. El azar también es aleatorio, pero no es lo único. Sí, hay un montón de cosas que ocurren de manera aleatoria en la vida normal nuestra. Sobre esos hechos es que vamos a trabajar justamente nuestra parte de probabilidad, y sobre esos hechos es donde se va a apoyar después, usando probabilidad, la parte de inferencia, que es el anticiparme y poder predecir, entre comillas, decir lo que puede llegar a pasar o lo que puedo esperar que pase en base a cosas que ya pasaron. Eso es lo último que vamos a hacer. Bueno, vamos con los... ¿cómo se calcula la probabilidad? Acá sí yo les voy a tomar un ejemplo muy sencillo que lo voy a traer del azar para que ustedes entiendan fácil cómo se calcula, porque nosotros no vamos a estar calculando probabilidades con fórmula. Nosotros vamos a dejar que Excel calcule por nosotros las probabilidades, pero primero tenemos que entender dónde está el fundamento, o sea, cómo es que se hace el cálculo de la probabilidad. Yo, para tomar un ejemplo fácil, que en realidad me lo está dando el azar, voy a considerar como evento, o sea, como un suceso aleatorio, arrojar un dado.
porque estoy jugando un juego de mesa, por lo que sea, voy a arrojar un dado. Cuando yo arrojo un dado, de antemano, antes de arrojar, además yo no tengo ningún dado acá, o sea que lo voy a hacer todo mentalmente por conocimiento de lo que es un dado. Antes de hacer el experimento ese, el evento ese, el suceso de tirar el dado, yo antemano ya sé que el resultado me va a dar un número del 1 al 6, pero no sé cuál de los números me va a dar. Eso es un evento aleatorio o un experimento aleatorio. Yo tengo, por ejemplo, voy a tirar un dado. El dado tiene en cada cara un número y todos los números van del 1 al 6. Entonces, como les dije, la característica es, no sé lo que va a pasar cuando tire el dado, no sé qué resultado voy a sacar, pero sí sé que va a ser un número del 1 al 6. O sea, no sabemos lo que va a resultar, pero sí sabemos cuál es el conjunto de resultados posibles. Bueno, ese conjunto de resultados posibles generalmente se indica con la letra S y es lo que se llama espacio muestral. No interesa mucho esto porque nosotros no trabajamos en forma así la probabilidad, pero para que me entiendan lo que estoy haciendo. Entonces, yo tengo este conjunto, voy a tirar el dado. ¿Cuáles son los resultados posibles? O un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. ¿Qué probabilidad tengo de sacar tal cosa, tal cosa, tal cosa? Es lo que vamos a calcular. La probabilidad se calcula como el número de resultados favorables sobre el número de resultados posibles. Resultados favorables sobre resultados posibles. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que yo tire el dado y me salga un número par. Tengo el dado en la mano y digo, a ver, ¿qué posibilidad tengo de que me salga un número par? Entonces cuento acá, ¿cuántos de los resultados son pares? O sea, ¿cuántos son favorables para lo que yo quiero? ¿Qué quiero yo? Que me salga par. ¿Cuántos de estos me favorecen? El 2, el 4 y el 6. Son los que tienen esta característica de ser pares. Hay 3 resultados que me favorecen. Dividido, ¿cuántos son los resultados posibles? 6. Entonces esto me va a dar 0,5. O sea, pasado a porcentaje, acuérdense que para pasarlo a porcentaje se multiplica por 100, decimos que tengo el 50% de probabilidad de que salga un número par. De esa manera se calcula la probabilidad. Esto es lo que... Y fíjense que yo ni siquiera estoy arrojando un dado, ¿eh? O sea, en realidad la probabilidad de un suceso o de algo se calcula sin que el algo ocurra, pero se calcula porque ya conocemos ese algo de antemano. Por ejemplo, de la misma manera les puedo decir cuál es la probabilidad de que salga un número impar. Bueno, si quiero que me salga un número impar, ¿cuántos números son impares? 1, 2 y 3. De un total de 6 números, o sea que obviamente tengo el otro 50% de probabilidad. Y así puedo sacar cualquiera, ¿eh? Supónganse que yo quiero sacar cuál es la probabilidad de que salga un número menor que 5. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un número menor que 5?
¿Cuáles son menores que 5? Este y este. Entonces tengo 4 resultados que me estarían favoreciendo porque está ocurriendo esto. 4 de un total de 6. Esto da 0,67. O sea que tengo un 67% de probabilidad de que si tiro el dado me salga un número menor que 5. Estos valores son los que a mí me van diciendo que si la posibilidad de que esto ocurra es alta, es baja, es más o menos, y entonces uno por ahí va seleccionando qué es lo que le conviene hacer. Por ejemplo, ¿cómo sacaría sus probabilidades de venta un colportor? Generalmente por experiencias pasadas. Para que realmente sea una probabilidad más o menos bien sacada, podríamos pensar en sus propias experiencias. O sea, ese colportor el año pasado o la campaña pasada, supongamos, visitó 100 hogares y consiguió 60 ventas. Entonces tiene una probabilidad de vender del 60%. Si visitó 100 y le vendió a 60, 60 dividido 100 les da 0,6, o sea, el 60% de probabilidad de vender. También se podría pensar, si esa persona no tiene experiencia, mirar la experiencia de otro en el mismo lugar. O sea, yo nunca salí a vender, pero hubo un compañero mío que el año pasado vino a este mismo lugar. Entonces, me dijo que en este lugar, cada, qué sé yo, supónganse, esperen que voy a borrar acá. Me dijo que en este mismo lugar, él, cada 5 casas, vendía en 2 de ellas. O sea, visitaba 5 casas y en 2 de ellas lograba una venta. Entonces, la probabilidad de venta va a ser 2 de un total de 5. ¿Cuántas fueron en total visitadas? 5. ¿Cuántas le compraron? 2. Entonces esto da 0,4 y estoy pensando en un 40% de probabilidad de ventas en ese lugar. O sea, uno puede sacar probabilidades sobre cosas que conoce y que sabemos que se realizan o que pueden ocurrir de diferentes maneras. Generalmente los vendedores, todos y de cualquier área, tienen su propia probabilidad, se llaman tasas de venta. O sea, por la propia experiencia van sabiendo qué probabilidad de vender algo tienen. Esto no quiere decir, bajo ningún aspecto, que si hoy visita 5, 2 le van a comprar. Mañana visita 5, 2 le van a comprar. No, no, es una probabilidad. La probabilidad es una posibilidad. Puede ocurrir que hoy visite 5 y le compren 2, mañana visita 5 y le compran 4 y pasado visita 5 y no le compra ninguno. Pero en general, cuando hace el recuento final de toda su experiencia, llegó a esta conclusión igual. O sea, no es tan rígido el tema de probabilidad. La probabilidad no deja de ser una medida de posibilidad de que algo ocurra. Lo que nosotros vamos a ver es que en realidad los hechos sobre los que vamos a calcular probabilidad, por sus propias características, nos van a permitir reunirlos. Se pueden reunir en más, hay un montón más, pero para lo que a nosotros nos interesa, para el campo del área de estudio de ustedes, solamente vamos a estudiar 3 tipos de probabilidad. O sea, vamos a estudiar 3 tipos de estos tipos de eventos que pueden ocurrir
y que esto nos va a permitir a nosotros poder trabajar y calcular la probabilidad a partir de Excel. Yo quería hacerles una pequeña introducción para que ustedes vean que la probabilidad no es algo tan difícil de calcular. Lo que pasa es que esto es muy sencillo. Yo tomé un ejemplo de un dado que sabemos que tiene solamente 6 resultados. Por ahí hay otras cosas que tienen muchos más resultados, que es difícil encontrar la cantidad de resultados. Entonces, justamente no es tan de fácil acceso. Entonces, por eso es que hubo gente que ya se dedicó a estudiar todos los problemas a los que les podemos aplicar probabilidad. En un principio se hicieron tablas, y se las voy a mostrar en un ratito. Son tablas llenas de números donde ya están calculadas las probabilidades. Pero nosotros avanzamos un paso más y trabajamos con Excel, donde ni siquiera tengo que mirar la tabla porque Excel me va a saber decir cuál es la probabilidad, introduciendo 2 o 3 datos dependiendo de cuál sea el modelo que vamos a usar. Bueno, yendo a lo que nosotros vamos a usar. Hay 3 tipos, en realidad básicamente hay 2 tipos de variables, digamos, a las que nosotros les vamos a aplicar probabilidad. A las variables que nosotros, a ver si ustedes se acuerdan. Esperen, que estoy empezando mal. Digamos, la probabilidad se aplica sobre variables que se llaman variables aleatorias, justamente. El nombre de variables aleatorias tiene que ver con esto de lo que les expliqué antes, ¿no? De conocer los distintos resultados que puede tener, pero no poder anticiparnos a qué resultado va a salir. Dentro de esas variables aleatorias, nosotros vamos a tener 2 grandes grupos. Las llamadas discretas y las llamadas continuas. ¿Qué tiene que ver eso de discreto y continuo? Eso tiene que sonarles por lo menos. Cuando nosotros hablamos en un principio de las variables cuantitativas, las variables cuantitativas eran de estos 2 tipos, discretas o continuas. Cuando nosotros calculamos probabilidad, contamos las veces que ocurre algo. Esa cuenta puede ser un número discreto o un número continuo. ¿Qué es un número discreto? Es un número que no tiene cifras decimales. Esos son los discretos. No tienen cifras decimales. Por ejemplo, yo estoy contando el número de hijos por familia. ¿Está? Entonces, por ejemplo, es una de las características, una de las cosas que se encuentran en los datos del famosísimo y nunca bien ponderado INDEC, acá en la Argentina, que es nuestro centro de estadísticas, ¿no? El INDEC analiza la cantidad de niños por familia, porque después analiza justamente los gastos por familia y todo lo demás. Si yo estoy contando el número de hijos que tiene una familia, estoy contando una variable discreta, porque las familias pueden tener 1, 2, 3, 4, ninguno, pero no pueden tener 2,5 hijos o 3,8 hijos. ¿Tá? Los hijos son números enteros. Entonces, ¿qué estoy contando? Número de hijos. ¿Tá? Variable que es discreta. Entonces, yo sé que solamente toma cifras enteras. Una vez que yo haga el contaje o lo busque, que ya lo contó el INDEC,
Yo lo que puedo pedir, por ejemplo, es ¿qué probabilidad hay de que una familia tenga 2 hijos? ¿Tá? Estoy entrando a calcular probabilidad sobre una variable que es discreta, porque la variable es número de hijos. Entonces, la variable es discreta. Entonces, yo después entro y pregunto, a ver, ¿qué probabilidad hay de que la familia tenga 2 hijos? ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga ninguno? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga 5 hijos? Pero yo siempre voy a preguntar sobre números enteros, porque justamente la probabilidad es, porque la variable, perdón, es una cifra entera en el caso del número de hijos. Una variable es continua cuando admite cifras decimales. Podría ser, por ejemplo, si estamos hablando de la altura de las chicas, de las mujeres, ¿qué posibilidad tengo que elija una jovencita dentro de la universidad y que su altura sea 1,65 m? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo elijo un muchacho dentro del campus de la facultad tenga una medida de 1,70 m? Son valores que admiten cifras decimales. Porque como estamos hablando de 1,65, que sería 1,65 m, o 1,70, 1,70 m, la variable admite cifras decimales. Tiene sentido hablar de 1,65 m, de 1,70 m. Por ejemplo, cuando hablamos del ingreso por familia, ¿sí? El ingreso por familia es de, estoy inventando, 52.324,85. Porque se sumó el sueldo de mamá, el sueldo de papá y me dio 52.384,25. Y es probable porque el dinero admite cifras decimales, que son los centavos. O sea, todo lo que admite cifras decimales va a ir acá. Lo que no admite cifras decimales va a ir acá. Dentro de nuestro área de trabajo, acá vamos a tener algunas, pocas. Una puede ser todo lo que queramos medir con dinero, ¿sí? Todo lo que queramos nosotros contabilizar con dinero va a entrar acá. Si tuviéramos blanco de ofrendas, qué posibilidad tengo que las ofrendas sean tanto, qué posibilidad tengo que la ofrenda sea mayor que tanto o menor que tanto. Todo lo que involucre dinero va a ir acá. Acá va a ir todo lo que tenga que ver con el dinero, porque el dinero admite cifras decimales. Y acá van a ir todo lo que tenga que ver con cantidad de personas, por ejemplo, número de bautismos por año, es una variable que es discreta, porque la cantidad de personas que se bautizan es un número entero. ¿Qué más puede ir acá? La cantidad de personas que asiste a un evento que organizamos. O sea, todo lo que tenga que ver generalmente con cantidad de personas o de cosas, cantidad de personas o cosas, va a ir acá. Bien, en las continuas solamente vemos un ejemplo, con ese nos basta y nos sobra, que es lo que se llama distribución normal. A medida que las vayamos dando, yo les voy a ir dando las características. Pero esta no es tan difícil, porque siempre que trabajemos con una variable continua, o sea que mi variable sea una que admite cifras decimales, yo voy a estar trabajando de lo que se llama distribución normal. Así se llaman las distribuciones de probabilidad, se llaman distribución. Porque la probabilidad, ustedes van, ya enseguida les muestro una tabla, es una distribución de números. Para cada valor tienen un número, por eso se llaman distribuciones. Dentro de las discretas vamos a tener dos. Una se llama distribución
binomial y la otra se llama distribución de Poisson, que se escribe así, francés, el apellido del hombre. Distribución binomial y distribución de Poisson. Esos son los tres problemas de probabilidad que tenemos que aprender. La normal, para el caso de las variables continuas, y la binomial y la Poisson para el caso de las variables discretas. Yo voy a buscar para abrirla de nuevo porque si no la está viendo, no se las puedo mostrar. Ahí está. Dale. Ahí está. Y la última. Bueno, ahora se las muestro. Desde acá les muestro por qué se llaman distribución. ¿Por qué se les da ese nombre de distribución? Acá estoy. Miren. Esta es la normal. La normal es la continua. Todos esos numeritos chiquitos que ustedes están viendo ahí son todas probabilidades. Después les muestro cómo se calcula, ¿eh? Es más, a nosotros ni nos interesa cómo, porque aparte, esto dándoselo a los chicos de contador ya es bastante complicado explicar el cómo, porque sale del cálculo de áreas. Matemáticamente es muy complicado la probabilidad, el cálculo. Lo hicieron ya en su tiempo algunos matemáticos y justamente por eso los tabularon, los metieron en una tabla para facilitarme a mí el trabajo hoy, porque no es tan fácil calcular. Miren todos los numeritos. Esto es una distribución de probabilidad. Acá tienen la de Poisson. Poisson, miren lo que es, ¿eh? Son hojas y hojas. Poisson tiene un montón de hojas. Son todas probabilidades esos numeritos chiquitos que están viendo. Y binomial también. Acá está binomial. Miren todo el trabajo que se tomó un fulano en hacer esta tabla. ¿Ven? Muchísimos números. Eso es una distribución de probabilidad. O sea, hay alguien que ya calculó las probabilidades que a mí me serviría, por ejemplo, a ver, yo tengo un problema hoy y quiero saber, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que este año en mi iglesia se bauticen 10 personas? ¿Cuántos se bautizaron el año pasado? A ver, de acuerdo al dato del año pasado, se bautizaron tantos. Bien, entonces veo cuál es de los dos, porque estaríamos hablando de cantidad de personas, veo cuál es de los dos, me voy a la tabla y busco. La cuestión es saber reconocer a cuál de estos problemas estoy haciendo referencia, por eso ahora se los voy a explicar uno por uno, y una vez que lo reconozco, opción A, voy a la tabla, que ustedes habrán visto lo que es de larga, hay que saber buscar en la tabla. Opción B, voy al Excel, que ya se los voy a mostrar cómo se hace. Lo importante es que sepamos la diferencia entre qué es binomial, qué es Poisson, qué es normal. Esta la doy por descontada, porque siempre que hablemos de una variable continua, que para nosotros mayoritariamente va a ser el dinero, pero en algunos ejemplos yo les voy a dar, por ejemplo, qué posibilidad tengo de que una chica mida más de 1,60 m, qué posibilidad tengo de que un varón mida menos de 1,70 m,
Que estemos trabajando con variables que son continuas, fuera de los ejemplos habituales que ustedes pueden trabajar más en el área de trabajo de ustedes, vamos a trabajar con normal. Lo importante es saber diferenciar estas dos. O sea, cuando la variable sea discreta, que esté contando cantidad de personas que se bautizan, cantidad de árboles que hay plantados, cantidad de hijos que tiene una familia. Cuando yo estoy contando algo que solamente puede ser una cifra entera, ahí entran estas dos. A ver, yo voy ya descontando esta, porque ya les dije que esta va a ser una sola, para que les quede más claro, le voy a ampliar así. Binomial. ¿Cuáles son las características? Bien, primera característica. Si se repite el suceso, la probabilidad no cambia. Las anoto y les explico. ¿Qué? Profe, ¿Sí? ¿puede ponerle la pantalla donde está lo que usted nos mostró primero porque no se ve el tablero, no se ve. ¿Qué tablero no se ve? El tablero suyo no se ve muy chiquitito en la pantalla, mi chica se ve. Chicos, ustedes tienen que anclarme a mí. ¿Me anclaste? Ah, bueno, ahí veo. Fíjate, tocame mi pantalla, anclala y se te va a tomar el tamaño de tu pantalla, esa es la idea. Yo no lo puedo hacer conmigo, pero sí lo podría hacer con ustedes. Ahí está, Cuando ahí está. vos, ¿está? Gracias. Sí, gracias. Es ponerte en primer plano, ¿sí? Bueno. Si se repite el suceso, la probabilidad no cambia. Hay independencia. Solo dos resultados que se llaman éxito y fracaso. Ahí está. Esas son las características de la binomial. Ya explico cada una, las escribí para explicárselas ahora. Esta es la binomial. Vamos a poner por acá abajo, distribución Poisson. Está la hecho. Ya la vamos a caracterizar. Bueno, a ver. Dice que si yo al evento lo repito, la probabilidad no cambia. Vamos al ejemplo del vendedor. El vendedor arranca su primer día y ya sabe cuál es la probabilidad de venta, por propia experiencia o por experiencias de otros pasadas en años anteriores. Entonces, como les expliqué hoy, ¿no? Supónganse que él ya sabe que tiene una probabilidad del 40% de vender. Va a tocar la primer puerta. ¿Qué probabilidad tiene de venderle a esa persona? 40%. Puede ser que cuando golpee le compren o que no le compren. Terminó, se va a otra casa, golpea. ¿Qué probabilidad tiene que le compren? 40%. O sea, la probabilidad es siempre la misma. No va cambiando con la hora del día o la cantidad de casas que visita. Si él tiene una probabilidad de ventas del 40%, esa probabilidad la va a mantener desde la primera casa hasta la última que recorra. Cada casa que él golpee va a tener la misma probabilidad de vender, un 40%. Eso es esto quiere decir que la probabilidad no cambia. La probabilidad se mantiene.
hay independencia. ¿Qué quiere decir que hay independencia? Yo golpeo en esta casa, ofrezco mis libros, todo lo demás, y resulta que en esta casa me compran un libro. Bien, termino ahí, me voy a la otra casa, golpeo acá. El hecho de que la casa anterior me haya comprado es totalmente independiente de lo que va a pasar en esta casa. Porque es lo que pasa cuando ustedes tiran un dado. Ustedes tiran un dado y sale 6. Levantamos el dado y lo vamos a volver a tirar. El dado puede tranquilamente volver a salir 6. No es que dice, uy, ya salí 6, ahora no puedo salir 6, tengo que salir 3 o 4. No, hay independencia absoluta entre un hecho y el otro. A no ser que en el caso del vendedor, que entre una casa y la otra haya un tiempo, entonces este vecino le avisó al otro vecino, bueno, ahí yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que los hechos sucedan en forma aislada, digamos. Entonces, el hecho de que en una casa me compren puede ser absolutamente independiente de que en la otra casa también me compren. No estamos metiendo otros elementos acá, ¿eh? Lo otro es, solo hay 2 resultados que se llaman éxito y fracaso. Esto de éxito y fracaso suele ser bastante difícil de introducir en la cabeza, y lo sé. Porque para nosotros la palabra éxito significa algo bueno y fracaso significa algo malo. Entonces, hay veces que los cálculos de probabilidades nos dan vuelta a la cuestión. ¿A qué voy? Éxito, cuando calculemos, y se los digo con este nombre porque en Excel figuran así, figuran como éxito y fracaso. Éxito es lo que nosotros queremos que pase. O sea, éxito es lo que nosotros estamos calculando. A mí me pidieron que calcule la probabilidad de vender. Entonces, para mí el éxito es vender. Ahí no habría problema, porque realmente el que va a vender, para él es un éxito vender. Pero si a mí me piden que calcule la probabilidad, supongamos que estoy trabajando, no sé, en la capellanía del sanatorio, y yo ya sé que todas las personas que pasan por una cirugía de tal tipo del corazón tienen una alta posibilidad de fallecer en la cirugía. ¿Está? Esos valores existen. Entonces, a mí me dicen, uy, mira, la posibilidad de que esta persona fallezca en la cirugía mañana, que le van a hacer la cirugía, y es un 80%. ¡Wow! Es una probabilidad alta de que se muera. Entonces yo puedo entrar a pensar qué posibilidad tengo de que de 5 pacientes, 12 me mueran, 13 me mueran. ¿Y qué estoy contabilizando? Cantidad de gente que está muriendo. Pero si lo que a mí me están diciendo es, contabilizame la posibilidad que tengo de que un paciente muera, como yo lo que estoy contando son los pacientes que fallecen, ese es mi éxito. Yo sé que es horrible decirlo así, pero lo que nosotros calculamos es lo que para nosotros es el éxito. Cuando vayamos a cargar en Excel, Excel me va a pedir número de éxitos. Y lo que para mí va a ser el éxito es lo que yo estoy calculando. O sea, lo que yo no es que quiero que pase, sino que es el número que necesito conocer. Yo puedo tener la necesidad de calcular qué posibilidad hay de que ocurra ¿cómo se llaman esto? Un tornado en Oklahoma. A ver, que ocurra un tornado en una ciudad no tiene nada de éxito, pero es una posibilidad. Entonces, cuando salen los meteorólogos a calcular la posibilidad de que ocurra un tornado, para ellos el éxito es que ocurra el tornado, porque están calculando la posibilidad de que ocurra un tornado. O sea, éxito siempre se le llama a lo que estamos calculando. No es que éxito significa cosa linda, cosa buena, cosa feliz,
sino que éxito es lo que nosotros estamos calculando. Cuando nos toque calcular la posibilidad de vender, será algo bueno o será algo lindo, pero cuando nos toque calcular la posibilidad de que ocurra una catástrofe, no será algo lindo. Esa es la idea de lo que pasa con una distribución binomial. La distribución de Poisson es absolutamente distinta, por eso es muy fácil diferenciarla. Acuérdense que las dos se refieren a cosas discretas, que no admiten cifras decimales. Ahora, la distribución de Poisson tiene una sola característica que es importante de tener en cuenta. Cuenta, esta es una E, un discreto que ocurre dentro de un continuo. Yo lo defino así y ahora les explico qué quiere decir. Cuenta un discreto que ocurre dentro de un continuo. Un discreto quiere decir algo que no admite cifras decimales. Un continuo significa algo que admite cifras decimales. Pero lo que cuenta es el discreto. Como cuenta el discreto, entra dentro de este grupo, que son las discretas. Fácil. Número de... A ver, podemos contar cantidad de personas que entran en un cajero automático por hora. ¿Qué conté? Cantidad de personas. La cantidad de personas es un discreto. Por hora, en un tiempo. El tiempo admite cifras decimales. La fracción de horas son los minutos, etc. ¿Ven dónde está la cuestión distinta? Contamos algo que en realidad es discreta, como es el número de personas que entran en el cajero automático, pero lo referenciamos a un continuo, que sería, por ejemplo, por hora. Otro ejemplo. Número de pinos que hay plantados en el campus de la UAP por hectárea. Número de pinos. La cantidad de árboles es un discreto. Va a haber 1, 2, 3, 4, 20, pero no puede haber 3 pinos y medio. ¿Tá? Número de pinos por hectárea. La hectárea es una unidad de superficie y admite cifras decimales. Media hectárea. Una hectárea es una manzana. Media hectárea es media manzana. Se puede fraccionar. Número de personas bautizadas en una asociación por año. El número de personas bautizadas es discreta porque es número de personas, pero contabilizadas dentro de un tiempo. El tiempo es continuo. Son bien diferentes las dos. Cuando uno lee el problema, cuando empecemos a hacer, yo les voy a ir marcando justamente la lectura para que aprendan a ver en la lectura qué me está diciendo. Cuando la lectura me está referenciando un problema de estos o cuando me está referenciando un problema de estos. Entonces son los 3 problemas que tenemos que ver. El binomial, el Poisson y el de normal, que ya les había hablado, que lo borré para hacer el lugar acá. Hoy vamos a empezar a aprender a leer y a buscar en Excel el primero. Una vez que uno aprende, uno nomás que aprende en Excel, los otros son todos iguales, con distinto nombre nomás. Esta se llama binomial, esta se llama Poisson, la otra se llama normal. Cambia el nombre.
pero todas se buscan igual en Excel. Así que ya van a ver que no es tan complicado. Tenemos que aprender a ver cómo lo buscamos. Voy a usar un ratito más el pizarrón hasta que ya podamos ir enganchándonos y yéndonos a Excel, y después sí ya voy directamente a algún conjunto de ejercicios. Pónganse. Vamos de nuevo con el vendedor. Un colportor tiene una probabilidad. Vamos a usar el mismo ejemplo que teníamos. De 40% de vender. Hoy va a visitar 8 familias. Primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 le compren? ¿Cuál es la probabilidad de que le compren 4 o menos familias? ¿Cuál es la probabilidad de que le compren más de 5 familias? Ahí tiene un problema medio general para poder abarcar todo lo que quiero que vean. Ahí se alcanza a leer entero. Un colportor tiene una probabilidad del 40% de vender. Hoy va a visitar 8 familias. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de las familias le compren? ¿Cuál es la probabilidad de que le compren 4 o menos? ¿Y cuál es la probabilidad de que le compren más de 5 familias? Bueno, vamos a reconocer en el ejercicio 2 elementos que van a estar, que son nuestros 2 datos principales que tenemos que poner. Uno de los elementos es la probabilidad que me dieron. ¿Qué dato me dieron? Que tiene un 40% de probabilidad. Entonces yo lo voy a anotar por acá. La probabilidad P
es del 40% y es probabilidad de vender. Siempre tengan en cuenta qué probabilidad le están dando. Porque hay veces que le van a dar la probabilidad de que no venda y vamos a tener que usar la otra. Y les piden la cantidad de ventas. Trabajan por el opuesto. Eso lo vamos a ir viendo en cada ejercicio. Acuérdense que como yo puedo considerar la cuestión en éxito o fracaso, éxito, en el caso del vendedor, es vender. Y todo lo que no sea vender entra dentro del conjunto del fracaso. Inclusive esas familias que por ahí le dicen, y bueno, no sé, vení otro día, pero no le compró. O sea, una cosa es vender, eso es la probabilidad del 40%. Todo lo que no sea vender, porque no me quisieron recibir, porque me dijeron que no, porque me dijeron que pase otro día, porque lo van a pensar, o sea, todas las otras respuestas entrarían de entrada en el fracaso, que después se pueden transformar en éxito, pero yo les dije, el problema se clasifica en dos, éxito o fracaso. Y el éxito en este caso es vender. Siempre las probabilidades, ya vamos acostumbrándonos desde el comienzo, para cargarlas en Excel, tienen que estar escritas no en porcentaje. Entonces, yo a esta probabilidad la voy a tener que escribir como 0,40. Así la voy a escribir. Cuando la pasamos a porcentaje, la multiplico por 100. Si se las dan como porcentaje, le tienen que dividir por 100, o sea, correr 2 lugares la coma, 0,40. Las probabilidades siempre se introducen porque esto es una unidad de medida, el porcentaje. Yo no puedo poner por ciento en Excel, ¿tá? Entonces se introduce como un número decimal de esta manera. El otro dato, no sé qué suena. El otro dato que es importante que miremos es esto. ¿Cuántas familias va a visitar hoy? Que en términos probabilísticos es, el vendedor está haciendo un experimento, que es golpear puerta y ofrecer. Golpear puerta y ofrecer. ¿Tá? Eso es el experimento que está haciendo. ¿Cuántas veces lo va a repetir? Y si va a visitar a 8 familias, va a repetir esto de golpear la puerta y ofrecer 8 veces. Eso es lo que habitualmente lo llamamos con la letra N, y es el número de veces que se repite. El evento, suceso, como le queramos llamar. Es el número de veces que se repite el suceso. En este caso, el suceso sería golpear la puerta para ofrecer mis libros. ¿Cuántas veces lo hago? 8 veces. Y después arrancan las preguntas. En el primero habla de la probabilidad de que le compren 5, en el otro que le compren 4 o menos, en el otro que le compren más de 5. Bueno, eso que pregunta, sobre lo cual pregunta, es lo que se llama con la letra X y es el número de éxitos que esperamos. O sea, por ejemplo, en el primero espera 5 éxitos, porque está diciendo cuál es la probabilidad de que le compren 5. Entonces, ¿cuántos éxitos? Ven que está todo encadenado. La probabilidad que me dieron es la probabilidad de vender. Entonces, para mí un éxito es vender. En el punto A, ¿cuántos quiero vender? 5, porque quiero que 5 me compren. O sea, a 5 le vendí. En el B, la probabilidad de que le compren 4 o menos. 4 o menos sería 4 o 3 o 2 o 1 o ninguno. 4 o menos. Y acá dice que le compren más de 5. Más de 5 serían 6 o 7 u 8. Porque como visita 8, más de 8 no. Entonces, fíjense que como esa X va a ir tomando diferentes valores dependiendo del ejercicio.
En el punto A, yo voy a calcular la probabilidad de que la X valga 5. O sea que 5 personas le compren, que haya 5 éxitos. En el punto B voy a calcular la probabilidad de que la X sea menor o igual que 4. 4 o menos. El pico para la izquierda indica el 4 y los que están antes. O sea, 4, 3, 2, 1, 0. Y en el punto C dice más de 5. O sea, yo lo pongo así. Fíjense la diferencia. Acá dice menor o igual, porque decía 4 o menos. O sea que está incluido el 4. 4 o 3 o 2 o 1 o ninguno. 4 o menos. 4 o los que son menores que 4. En cambio acá dice más de 5. No está incluido el 5. Más de 5. Mayor que 5. Empezaría a contarse en 6. O sea que esto se puede escribir así también. Sería 6 incluido en adelante. Esas son las notaciones que habitualmente hacemos para escribir esto. Yo no necesito escribir estos símbolos, esto simplemente, ya hemos hablado de los símbolos menor y mayor cuando introduje la función contar sí, cuando hicimos todos los contajes en la primera unidad. Bueno, yo ahora les voy a mostrar esto directamente en Excel. Voy a tener que ir a buscarlo de nuevo al Excel porque seguro que no me lo va a abrir. Ay, gente, yo estaba compartiendo, claro, con razón ustedes me veían chiquito a mí. Me tienen que avisar que estaba compartiendo. Eso era lo que les molestaba a ustedes. A ver, ¿para qué dejé abierto ahí? Bueno. Ahora sí. Me voy al Excel. Vamos a tratar de que miren, traten de mirar ahora un poquito más grande de última. Creería que ahí lo van a ver bien, al Excel. Le voy a agrandar un poquito para que vean más grandes los números. Ahí está. Yo voy a empezar con el primero. Sé que la probabilidad es 0,40, n es 8, lo voy a anotar acá. Miren, acá voy a anotar. La probabilidad es 0,40. N, o sea, la cantidad de visitas que va a hacer hoy, es 8. Y ahora vamos a empezar a contestar todas las preguntas. De acuerdo a la pregunta va a ser el valor de la X. Entonces, vamos a poner acá la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C. En la pregunta A, ¿qué teníamos? La probabilidad de que la X sea igual a 5. En el segundo, teníamos la probabilidad de que la X sea menor o igual que 4. No me tomó el símbolo. Menor o igual que 4. Ahí está. Y en el C tenemos la probabilidad de que la X sea mayor que 5, que es lo mismo que poner mayor o igual que 6. Bueno, voy a este. Miren cómo lo vamos a buscar en Excel. Yo pretendo que ustedes, si pueden, a la vez que lo estoy haciendo yo, a ver si pueden abrir su Excel, aunque sea tenerlo abierto en otra pestaña, yo les voy a dar tiempo
para que puedan mudarse de un lugar al otro y se aseguren. Espérenme un segundito. Bueno, siempre que vamos a introducir una función, primero se pone el igual. Todas estas se llaman distribución, así que voy a empezar a escribir la palabra distribución. No voy a necesitar escribir mucho, fíjense, empiezo a escribir distribución. Ya cuando ya puse la T, a mí se me despliega un cuadro de posibilidades y ahí aparece una que se llama binomial n. Dice distrib binom n. Aparece. Yo voy a borrar esto, total, ahora no lo vamos a usar. Aparece como, con letras imprenta obviamente, distrib binom n, así figura. Perdónenme un segundito, necesito contestar un mensaje que es de allá. A ver, estamos totalmente mal. Acá hay un problema. Espérenme un segundito que tengo que reenviar algo que me están pidiendo allá en Libertador. Bueno, perdón, pero me había tenido que... No encontraban algo allá. Entonces les dije, distribución binomial n. Una vez que encontramos eso, yo le hago doble clic, y eso sí lo van a ver ahora ustedes. Se me abre acá, ¿ven? Distribución binomial n. Abajo me dice lo que tengo que ir cargando. Se abre un paréntesis y abajo me dice, primero tengo que cargar el número de éxito que quiero. En el primero, el número de éxito que queremos, que en este caso es el número de ventas, es 5. Entonces pongo 5.
Me dice que después que cargue el número de éxito va un punto y coma. Ustedes tienen que ir mirando abajo, abajo les va orientando qué es lo que tienen que cargar. Número de éxito, punto y coma. Después dice ensayos. Los ensayos son estos, el N, el número de veces que repetimos el hecho, en este caso sería el número de visitas que voy a hacer, eso es el número de ensayos, 8, punto y coma. La probabilidad de éxito, o sea, si yo estoy queriendo contar cuántos libros vendo, la probabilidad de éxito es la probabilidad de vender. Estas dos cosas tienen que estar hablando el mismo idioma. En este caso es 0,40. Eso, así como han trabajado el Excel hasta ahora, es igual. El Excel de ustedes puede estar trabajando con el punto o con la coma. ¿Se acuerdan que había algunos que por ahí no les salían los cálculos porque ponían coma y era punto, o ponían punto y era coma? Bueno, en el mismo idioma que hicieron todo lo otro, se hace esto. 0, en mi caso, lo toma así. Punto y coma. Y acá a ustedes se les abre esto. Dice, verdadero cuando es acumulativa, falso cuando es bruta. ¿Qué quiere decir? Yo quiero la probabilidad solamente de 5. Eso es una probabilidad bruta. Si yo quisiera la de 5 y la de todos los que estaban antes, la de 5, la de 4, la de 3, la de 2, la de 1 y la de ninguno, eso es acumulado. ¿Se acuerdan lo que era la frecuencia acumulada cuando íbamos sumando? Bueno, acá me dice que yo en este lugar tengo que escribir verdadero si quiero la acumulada. ¿Qué sería querer la acumulada? Querer la de 5 y las de todos los que están antes que 5, que no es este el caso. Yo solo quiero la de 5. Entonces quiero lo que se llama probabilidad bruta, solamente de ese punto. Entonces tengo que escribir falso. Yo escribo verdadero o falso, dependiendo si quiero lo acumulado o solamente la de ese número. Cierro y ahí está. Tengo traducido, esto sería 12% de probabilidad. ¿Ven? Les da 0,12. Ustedes lo quieren escribir como porcentaje, lo multiplican por 100 y les da en porcentaje, que en este caso sería 12% de probabilidad. Me está dando calor. El otro es menor o igual que 4, el B, este. O sea, ustedes tienen esta posibilidad. Como visitan a 8, puede ser que le vendan a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 o a los 8. ¿Está? Acá lo que les está pidiendo es la probabilidad de venderle a 4 o menos. O sea que sería todo esto lo que tienen que calcular. 4 o menos. Incluiría toda esta parte. Que sería 4, 3, 2, 1, 0. 4 o menos. Es desde 4 para atrás todos. Entonces yo acá voy a poner, de nuevo, distribución. Cuando empiezo a escribir aparece la binomial acá segunda nomás. Le hago doble clic.
El número de éxitos es 4 ahora. 4. Punto y coma. El número de ensayos, o sea, el número de familias que estoy visitando sigue siendo 8. Punto y coma. La probabilidad de éxito es 0,40. Punto y coma. Y acá la diferencia es que voy a escribir verdadero, porque yo lo que quiero acá es lo acumulado en 4. Cuando yo le pongo verdadero, me va a dar la de 4, la de 3, la de 2, la de 1 y la de 0. Me va a dar todo. Desde 4 para atrás, todo. Eso me va a dar. Por eso pongo verdadero. Cierro. Y tengo, casi les diría, un 83% de probabilidad de vender 4 o menos. ¿Por qué da tan alta? Y porque acá está sumada la probabilidad de vender 4, más la probabilidad de vender 3, más la probabilidad de vender 2, más la probabilidad de vender solamente 1, más la probabilidad de no vender ninguno. Acá están sumadas todas, por eso da un número grande. Porque tienen como que estamos abarcando varios casos. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿usted le puso fue verdad o verdadero a la fórmula? Verdadero. Bueno, eso depende, no sé, en el idioma que lo tienen ustedes al Excel, tienen que poner, cuando ustedes van escribiendo, acá a ustedes les va apareciendo lo que tienen que escribir. En el mío me dice que si la quiero acumulativo tengo que escribir verdadero, no sé en qué idioma lo tienen ustedes. Ah, bueno, ahí veo para ver cómo me sale. Profe, a esa le vuelvo a dar cuando usted dice bruta. No, la O- bruta es si me hubieran pedido solamente la de 4. Entonces ahí yo tenía que poner falso, porque es solamente un número. Acá no te pide solamente la del 4, te dice 4 o menos. O sea que está la de 4, la de 3, la de 2, la de 1 y la de 0. ah, bueno. 4 o menos. Van todas, va el 4 y todas las que son menores que 4. Profe, Sí. eh, lo que usted ha escrito en la pizarra, ¿está en la punta y la parte teórica? Sí. Ah, gracias. Generalmente en el apunte está también explicado cómo buscarlo en tabla, porque como yo les dije ya, este apunte yo lo uso para la gente de psicología también, la usaba, porque ahora ya no doy más ahí. Y en psicología no trabajan con Excel, trabajan con tabla, entonces está explicado cómo sacar con tabla. Profe, yo le di y me da, porque a mí me parece que le ponga verdadero y me sale una num, una palabra que dice NUM. A ver, espera. ¿Quién me estaba hablando recién? Salí del Excel porque no alcanzó a verte, sino. ¿Quién me Eh, hablaba? Mejía, Ajá, Sánchez. Mejía. Bueno. Mejía, si yo dejo de compartir, ¿o podés compartirme tu Excel para que yo vea qué estás haciendo?
si no de otra manera va a estar complicado. Sí, ahí la comparto. Ahí aparece. Está por aparecer. Ajá. Y claro, porque no lo está haciendo bien. Borra ahí, borra esa, ajá, y pone igual. ¿Dónde? Ahí. Borra todo, borra todo, borra todo. Algo hiciste mal, por eso te aparece esa palabra. Vamos de nuevo. Pone distribución y marca la binomial. Ahí te tiene que haber aparecido ya la opción del binomial, marcala. Ajá. 4, punto y coma, 8, punto y coma, 0.40 o 0,40, depende cómo trabajes vos. Ajá. Punto y coma, verdadero. Le doy acá. Pongo la palabra No, verdadero. poné la palabra verdadero. Sí, si no le das ahí también. No, si no lo podés escribir. Cerra paréntesis y pone enter. Ahí me salió. Ujú. Gracias. Seguramente tenés algún punto y coma que no lo escribiste bien o algo así. Sí, esa anotación sale cuando vos no escribís bien algo. Gracias. No de nada. Bueno, deja de compartir, así comparto yo y muestro el último. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, voy con el último. Primero se los voy a explicar acá. Yo creo que ustedes igual pueden ver si no salgo del Excel, para que me vean más grande a mí la pantalla. Vean lo que pregunta el último. El último pregunta mayor que 5. Mayor que 5 no lo incluye al 5, porque está diciendo más grande que 5. Más grande que el 5 empieza a contar desde acá, desde 6. Serían estos 3. 6, 7 y 8. Esto es lo que está pidiendo el último. Mayor que 5. Mayor que 5 es desde 6 en adelante. Esa posibilidad no la tenemos directamente, porque fíjense que las dos posibilidades que me daba Excel era la acumulada, que calculaba de un número para atrás, no para adelante, para atrás, y la bruta, que calculaba uno por uno los números. Yo acá tengo dos posibilidades. Una, que en este caso, como son 3, no sería tan complicado calcular la bruta en 6, la bruta en 7, la bruta en 8 y sumarlas. Esa es una posibilidad. La otra es calcular esta otra, que sería la acumulada en 5. Hay una característica que no se las dije hasta ahora, pero no es tan difícil, se las explico ahora, y es esto. Si ustedes visitan 8 hogares, tienen estas 9 posibilidades. O no le venden a ninguno, o le venden a uno, o le venden a 2, o le venden a 3, etcétera, o le venden a los 8. No hay otra posibilidad más. Pues visitaron 8, no le pueden vender a 9. Ustedes, el número de posibilidades de cosas que ocurran es esa. Esto que ustedes tienen acá es el 100% de posibilidades, de 0 a 8. No hay menos de 0, imposible, más de 8 tampoco, porque visitamos a 8. Ahora, 100% traducido, o sea, le saco el porcentaje, lo divido por 100, esto sería 1, ¿no? En lenguaje de probabilidad, 40% era 0,40, porque para sacar este símbolo del por ciento lo dividíamos por 100. Bueno, este 100 lo dividen por 100 y les da 1.
1, si ustedes calcularan la probabilidad de 0, más la probabilidad de 1, más la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3, más la de 4, más la de 5, más la de 6, más la de 7, más la de 8, les daría 1, porque abarcaron el 100% del total, abarcaron todo. Por eso si uno calculara todas estas y las sumara, les daría 1. Entonces, lo que yo puedo aprovechar es, yo quiero esto, pero Excel a mí me puede calcular esto. Entonces, sabiendo que el total da 1, calculando con Excel este pedacito, hago 1 menos este pedacito y voy a sacar la parte roja. Esa es la manera más fácil de trabajarlo. O sea, hacer 1 menos la probabilidad de que la X sea menor o igual que 5. O sea, yo lo que voy a hacer es 1 menos lo acumulado en 5. Lo acumulado en 5 significa 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuando yo a Excel le pongo el pedido de que sea acumulado, me va a sacar el cálculo de todo esto. Como yo vuelvo a repetir, el total siempre da 1 porque es el 100%, entonces hago 1 menos esto y me va a quedar como resultado ese pedacito. Se los muestro de las dos maneras, pero siempre es más fácil hacerlo así. Porque en este caso, como son solamente 3, yo los podría hacer uno por uno y sumarlos, obvio. Pero hay veces que no son 3, que son 15, 20. No me voy a poner a calcular uno por uno, 15 o 20 números para después sumarlo. Ahora sí voy a compartir el Excel. Miren. Una posibilidad es hacer 1 menos, estoy haciendo esto. 1 menos, siempre en Excel el igual va primero, ¿eh? Y ahora pongo distribución, hasta que aparece el nombre de distribución binomial, n, le hago doble clic y pongo 5 de un total de 8, con una probabilidad de éxito 0,40, verdadero. ¿Qué estoy haciendo? Esto de acá. La probabilidad acumulada en 5, por eso puse verdadero, porque quiero 5 y todos los que están antes. Lo acumulado en 5. 5 y todos los que están antes. Les da un 5% de probabilidad, es muy bajito obviamente. Un 5% de probabilidad de vender más de 5 libros, a más de 5 hogares, más de 5 familias. Muy, muy bajito. Se los muestro de la otra manera acá abajo para que vean que da lo mismo. Acá abajo se los voy a hacer. Voy a calcular la de 6, la de 7 y la de 8. Y se las voy a sumar. Probabilidad de X igual a 6. Probabilidad de X igual a 7. Probabilidad de X igual a 8. Voy a calcular las 3 y las voy a sumar. Acá sería distribución binomial para 6, n es 8, la probabilidad es 0,40 y acá tendría que escribir falso porque quiero la bruta, solo la de 6. Acá la de 7. Distribución binomial de 7,
8 es el total, 0,40 la probabilidad, y como quiero la bruta, pongo falso. Y la de 8, última. 8 de un total de 8, con 0,40 de probabilidad, falso. ¿No? Y ahora voy a sumar estos tres números. Voy a hacer este más este. Este número les tiene que dar lo mismo que este, porque es la suma de los tres. Ahí está calculada de las dos maneras, haciéndolo como diferencia, que es como habitualmente trabajamos, y haciéndolo uno por uno y sumando. Es lo mismo hacer la de 6, la de 7 y la de 8 y sumarlas, que con la posibilidad que me da Excel, que con un solo clic yo calculo todas estas y las resto de 1. Bueno, espérenme un chiquitito. Voy a abrir el otro. Bueno, me voy a sentar acá. A ver si el ratito que nos queda podemos hacer... Estoy raro hasta el día, me da calor, me da frío. Vamos a usar una campera. Sí. Están los números. ¿Cómo? Esperen que les voy a levantar esto otro ahora. Uy, ¿dónde estás? Me repasé. Bueno, miren. Ahí les levanto, les comparto el apunte de teoría, que ahí hay un par de preguntas que con eso nos va a alcanzar para ahora. Ahí lo están viendo al apunte. Tienen dos como ejercicios para hacer de binomial antes de entrar a Poisson. Esto que está acá. Vamos con el primero. Uno, obviamente, es psicológico el tema y el otro es más allegado a ustedes. Vamos a intentar hacer los dos, porque por lo que estoy viendo no es tan difícil. A ver. El primero dice, el 15% de los hombres encuestados han presentado antecedentes de ataques de pánico. Hasta ahí. Bueno, esperen, vamos a leer un poquito más. El 15% de los hombres encuestados han presentado antecedentes de ataques de pánico posteriores a algún episodio crítico en su vida. Se eligió un grupo de 10 hombres y ahí arrancan las preguntas. Bien, a ver. Tengo los dos datos básicos que tengo que tener. El primer dato es la probabilidad de que un hombre haya tenido un ataque de pánico, que en este caso me está diciendo que es el 15%, que lo vamos a escribir
como 0,15. Y la cantidad de hombres que visita son 10. O sea que ese es el valor de n. La cantidad de personas elegidas, cantidad en este caso de hombres, con los cuales va a trabajar, es 10. A ver, miren, acá sí, me había quedado congelada yo. Eso tengo. La probabilidad es el 15%, que escrito sería 0,15, el número que vamos a usar, y es la probabilidad de que la persona tenga un ataque de pánico. Yo siempre anoto la probabilidad de qué me están dando. ¿Y cuál es la cantidad total de personas con las cuales va a trabajar? En este caso son 10. Esas dos cosas las anotamos. Porque, por ejemplo, vamos al ejemplo que les di hoy. Yo les digo, acá se está por hacer una cirugía muy complicada, el paciente tiene el 85% de posibilidad de fallecer en la cirugía. Entonces ustedes anotan, probabilidad 0,85 fallecer en la cirugía. Y después les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente se recupere? Entonces yo no estoy hablando de lo mismo que está escrito acá. Una cosa es la probabilidad de que la paciente se muera y otra cosa es la probabilidad de que se recupere. Es todo lo contrario. Esto pasa lo mismo que lo que había escrito yo recién en el pizarrón. Sumadas las dos posibilidades, siempre van a dar 1. 1 es el 100%. 1 significa 100%. Entonces, en el caso del enfermo tiene dos posibilidades. No se recupera, que sería el caso que fallece, y se recupera. Entre las dos tienen que sumar el 100%. Si una es el 85%, el otro va a ser el 15%. O sea, siempre existe esa, como una de las características de ser binomial es que tenga dos posibilidades, éxito o fracaso. No existen grises acá, ¿eh? Es una o la otra. Entonces, bueno, anoté eso. Ahora sigo leyendo lo que dice el problema. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno haya tenido un ataque de pánico? Ninguno de los 10. O sea que la primera pregunta es la probabilidad de que la X, o sea, la cantidad de personas con ataque de pánico, no sea ninguno. O sea, obviamente estamos preguntando esto. ¿Cuál es la probabilidad de que 0 personas hayan tenido ataques de pánico? Está contando la cantidad de personas que tuvo ataque de pánico. La primera probabilidad dice ninguno, o sea, 0. La segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 3, o sea, mayor que 3, hayan tenido ataques de pánico? Más de 3. Vamos con estas dos primero. Que ninguno haya tenido significa 0, ninguno. Más de 3, mayor que 3. Si dice más de 3 es porque empieza a contar en 4. Si dijera 3 o más, empezaría a contar en 3. Bien, vamos al Excel. Dejo de compartir esto. Ahí está. Y comparto el Excel de nuevo. Bien, vamos acá abajo. Y voy a anotar acá los datos que tengo. La probabilidad es 0,15. Y el n es igual a 10. El n no mayúscula, minúscula. Bien. Y acá tenemos la probabilidad de que x sea igual a 0, la primera,
y la otra, la probabilidad de que la X sea mayor que 3. Cuando voy con la de 0, es igual a 0. Acá no hay acumulada ni nada. Cuando dice igual, estamos hablando de una probabilidad bruta. Entonces, pongo igual, empiezo a escribir distribución binomial hasta que la encuentro y le hago doble clic. ¿Cuántos éxitos quiero? 0. Ninguno. ¿Cuántos ensayos hay? O sea, ¿cuál es el total en el cual no quiero ninguno? Son 10 las personas con las que se está trabajando. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona tenga un ataque de pánico? 0,15. Y acá iría falso, porque yo quiero la probabilidad bruta, o sea, solamente la de 0. Obviamente que en 0 pasa algo, la bruta y la acumulada coincidirían, porque antes que 0 no hay nada, pero igual vamos a trabajarlo bien. Bueno, hago Enter y les da, casi les diría un 20%, 19,6. O sea, vamos a poner acá 20% de probabilidad. Bueno, acá les hice en la hoja un dibujito. Y ya vuelvo acá al Excel, ¿eh? El segundo era la probabilidad de que la X sea mayor que 3. Mayor que 3 es eso. O sea, sería desde 4 en adelante. Más que 3. Más que 3 es desde 4 hasta 10. Más de 10 es imposible porque tienen 10 personas nomás. Más de 3 es desde 4 en adelante hasta 10. Entonces, lo que yo voy a recordar, acá tengo mi 100%, que traducido sería 1, y lo que yo voy a calcular con Excel es esto, lo acumulado en 3. Entonces yo le voy a pedir a Excel 1 menos, o sea, a 1 que es el total, le voy a restar esta parte. 1 es el total, 1 es todo. Le resto la parte que va de 0 a 3. Si yo le quito la parte que va de 0 a 3, me queda de 4 en adelante. Cuando dice mayor, siempre tenemos que ir por la diferencia, porque Excel tiene dos posibilidades. La bruta, que es en un solo punto, y la acumulada, que es desde el punto para atrás. No tiene la posibilidad para adelante. Entonces, lo que voy a hacer es la acumulada en 3, que me va a dar de acá para atrás, o sea, me va a dar esta parte, y la voy a restar de 1. Voy a Excel. Y pongo igual 1 menos distribución binomial y voy a calcular lo acumulado en 3. 3, punto y coma, de un total de 10, punto y coma, con una posibilidad o probabilidad de 0,15, verdadero, porque quiero lo acumulado. Acá estoy calculando lo acumulado en 3, lo que les estaba mostrando recién, de 3 a 0, y se lo estoy restando a 1.
Hago Enter y les da un 5% de posibilidad. 5% de probabilidad. Re bajita. De que sea mayor que 3, encontrar más de 3 enfermos, o sea, más de 3 significa 4, 5, 6, imagínense, sumaron un montón de probabilidades, igual le da re bajito. Tenían un 5% de posibilidad de encontrar más de 3 enfermos. Bueno, les muestro un punto del que sigue, nada más que un punto, y les dejo el resto para que lo resuelvan. Igual vamos a seguir haciendo ejercicio. Hay un TP preparado ya de esto, pero una vez que terminemos de ver todas. Levanto el problema para que vean. El problema 2, acá, decía, por experiencia se sabe que al realizar una encuesta en un barrio de ciudad y preguntar si la familia desea recibir estudios bíblicos, el 30% responde que sí. Se planifica visitar un barrio que tiene 20 viviendas. Entonces, los dos datos que van a aparecer siempre que hablemos de binomial, la probabilidad, que en este caso les dan un 30%, que traducido sería 0,30, y es la probabilidad de que acepten estudios bíblicos. Y el N, que es la cantidad de familias que piensan visitar, o cantidad de viviendas, que en este caso son 20. ¿Está? Primero, los dos datos que van a aparecer de entrada. La probabilidad que me dan es la probabilidad de que la familia acepte recibir estudios bíblicos. 30%. ¿Qué cantidad de familias voy a visitar? 20. Esos datos van a estar siempre, la P y la N van a estar siempre como datos de entrada en el problema. Bien. Pregunta 1, voy a hacer esa nomás porque ya estoy en horario, ya lo sé. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno acepte estudios bíblicos? Ninguno de los 20. Después les pide que 5 y que 10 o más. Yo se los escribo a los 3, pero voy a calcular uno nomás. Ninguno acepte estudios bíblicos, 5 acepten estudios bíblicos, 10 o más acepten estudios bíblicos. A ver, sería esto. Ninguno, 5, 10 o más. 10 o más. Está incluido el 10. 10 o más. Entonces sería mayor o igual que 10. Bueno, les muestro solo este en Excel. Les dejo los otros para que lo completen ustedes. En todo caso, arrancamos de ahí la clase que viene. Tenemos acá la probabilidad es de 0,30 y el N es de 20. Entonces, tengo las siguientes preguntas. Probabilidad de que la X sea igual a 0. Tengo la otra pregunta, la probabilidad de que la X sea igual a 5. Y la otra, la probabilidad de que la X sea mayor o igual que 10. Ahí está. Les calculo esta. Distribución binomial. ¿Cuál es el valor que quiero hallar? 0.
punto y coma. ¿Cuál es la cantidad ln que tenemos? 20, punto y coma. ¿Qué probabilidad tengo? 0,30, punto y coma. Y como acá aparece un igual, es una probabilidad bruta, le ponemos falso, porque es probabilidad bruta. Cuando dice x igual a algo, es bruta. Si dice menor o igual, mayor o igual, ahí entramos a pensar en la acumulada. Cierro. No existe. Ustedes lo multiplican por 100 a esto y les da 0,07% de probabilidad. Les diría que nada. Muy poco probable que ninguno acepte estudios bíblicos. No llega a ser ni un 1% de probabilidad, ¿eh? Bueno, les dejo los otros dos a ustedes, que lo calculen ustedes. Nos vemos la clase que viene. Cualquier cosa, ustedes vieron que ya están los exámenes corregidos. Yo les mandé el archivo de respuesta y le mandé también, ya subí el examen hecho, para que ustedes lo puedan ver y vean dónde es que se equivocaron, o sea, cuáles son las correcciones. Cualquier cosa igualmente me preguntan, ¿sí? Dejo ahí, nos vemos, que tengan un buen fin de Profe, semana, ¿sí? ¿solista? Perdón. ¿Cómo? ¿Solista? No, porque yo lo tengo... Ay, esperen un poquito, que me organice mis ideas. Yo lo No, le tengo dije si está al... solista, profe. Si yo ya sé lo que me estás preguntando. Yo tengo configurado el Teams que cuando termina la clase me descarga la lista de asistencia. A mí me aparece ahora como una planilla de asistencia. Yo después la paso. ¿Me entienden? ¿Será que puede subir este video ahí al campus? Sí, sí, por eso la grabé. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Que tengan buen Gracias, fin de profe. semana. Hasta luego. Claro, profe, igualmente. Hasta luego.